Bien, colegas, buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra sesión de asesoría. ¿Conocen ustedes la metodología? Por favor, pueden levantar la mano o escribir en el chat para darles el pase. ¿De acuerdo? Adelante. ¿Quién se ofrece como voluntario? Buenas noches, doctora. ¿Puedo presentar? Noche. Sí, adelante, por favor. ¿Podría habilitar, por favor? Sí, un segundito. Ya está habilitado, colega. Adelante. ¿Se logra visualizar, doctora? Sí, ya se ve, colega. Adelante. Ya, mi título es Identificación de áreas prioritarias para la conservación de los recursos hídricos mediante Sistema de Información Geográfica y Análisis Multicriterio en la cuenca del río Tucumán, departamento Amazonas. Esto me revisó la vez pasada, doctora, la problemática y sí le he corregido ya todo lo que es la problemática. este, Quedaría esto a la justificación. De la justificación en adelante es lo que faltaba que me revise. No sé si... Adelante, colega. Podemos hacer un Ya, resumen, ¿sí? De la justificación y todo, no una lectura, sino más o menos a dónde se está enfocando. ya en la justificación teórica van a hacer una investigación que va a contribuir a conocimientos que se van a realizar netamente más adelante con esta metodología que voy a aplicar. Y en lo que es la justificación metodológica, que sí puede ser esto replicable, este enfoque que he realizado, porque sí en Amazonas son bastantes cuencas, bastantes cabeceras de cuencas, una de ellas es el Utcubamba, y en la justificación práctica, esto sí nos podrá, me va a determinar que sí realmente puedo determinar áreas prioritarias en la cuenca que he elegido. Ya, y en esto de la justificación social, el por qué la estoy realizando. ¿Para qué me va a ser útil todo esto en la justificación? Por ejemplo, abastecimiento de agua para actividades agrícolas, consumo humano y ecosistemas locales. Mi objetivo general es identificar las áreas prioritarias para la conservación de los recursos hídricos mediante el uso de sistemas de información geográfica y análisis multicriterio en la cuenca del río Cuamba, departamento de Amazonas. Mis objetivos específicos, he determinado tres. El primero es caracterizar las variables ambientales, hidrológicas y antrópicas que influyen en la conservación de los recursos hídricos en la cuenca del río Cuamba. Segundo, establecer los criterios y sus pesos mediante el análisis multicriterio para la conservación de la cuenca, para la conservación de los recursos hídricos en la cuenca del río Cuamba. Y la tercera es delimitar las áreas prioritarias para la conservación de los recursos hídricos en la cuenca del río Cuamba. Y mi hipótesis es la presencia, bueno, en sí en este no aplica. Le he puesto la presente investigación no plantea hipótesis debido a que corresponde a un estudio de nivel descriptivo orientado a la identificación y priorización espacial de áreas para la conservación del recurso hídrico mediante sistemas de información geográfica y análisis multicriterio. Asimismo, la investigación no busca establecer relaciones de casualidad ni comprobar asociaciones entre variables, sino integrar criterios espaciales para la generación de información. Eso tenía duda, doctora, no sé si me podría orientar si está bien o no. Mm, Bien, colega, a ver, según lo que puedo observar en sus objetivos, sí, pareciera que sí va a tener hipótesis su trabajo. Si regresamos a los objetivos, dice, ¿no? Caracterizar las variables ambientales, hidrológicas y antrópicas que influyen en la conservación. O sea, ahí la hipótesis fácil y se puede plantear, ¿verdad? Que hay, bueno, que hay variables antrópicas, hidrológicas, ambientales que influyen en la conservación de esos recursos. Supongo que mayor cantidad de esas variables debe ser menor la conservación de recursos.
o quizás al revés, o que estos influyen positivo o negativamente en estas variables. Sí se puede establecer una hipótesis. Luego dice establecer los criterios y sus pesos. Eso sí, más bien no entiendo por qué es y sus pesos, porque obviamente se establecen criterios, ¿no? Y obviamente esos también tienen unidades de medida. Así que esta palabra y sus pesos, pienso que no es necesario, ¿sí? Ya, Mediante el análisis multicriterio para la conservación. Eso es una metodología, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la hipótesis? sí, Que obviamente este análisis multicriterio permite establecer ciertos criterios para la conservación de recursos hídricos. Si hay hipótesis. Luego dice delimitar las áreas prioritarias para la conservación de recursos hídricos, ¿no? Pero ¿bajo qué metodología? Me imagino que ahí entra el SIG, ¿o no? En el sí, tercer sí, sí, objetivo. Pero no está descrito. Tendría que colocar allí que es a través del SIG. ya. En el tercer objetivo, ¿no ve? Sí, delimitar las áreas prioritarias para la conservación de recursos hídricos mediante los SIG multicriterios. Ujú. Ya ahora, Ya, si eso es así, también hay una hipótesis que se puede ya, generar ahí, que esa metodología del SIG nos permite establecer esas áreas prioritarias, ¿no? Entonces, ya. si hay hipótesis, colega, no, a mí me parece que sí se puede establecer, o sea, esto no es un trabajo netamente humano. De hecho, vamos a utilizar herramientas, es cuantificable, verificable, así que sí, sí, sí puede tener hipótesis. Es un trabajo cuantitativo, no cualitativo. Ya, listo, doctora. Puede trabajar las hipótesis. Ya. Ujú. Ya mis antecedentes he iniciado ya de manera internacional, resaltando lo más, más importante de cada estudio y cómo han aplicado los SIC y análisis jerárquico multicriterio, que lo conocen algunos. He cogido más internacionales, nacionales, he hecho 11, pero he puesto más nacionales y internacionales porque locales solamente he encontrado 2. No hay problema Y con eso, colega, no hay problema. ya, y el marco teórico sí ha puesto conceptos de los temas de información geográfica, cuenca hidrográfica, recursos hídricos, conservación de recursos hídricos, áreas prioritarias para la conservación, análisis multicriterios, variables. Y aquí es algo que estaba aún en duda. Ayer no logré consultar porque ya estaban fuera de la hora, y eso quería consultar sobre la población, muestra y muestreo. La población estaría conformada por la totalidad de las unidades espaciales y características geográficas presentes en la cuenca del río Cubamba. Y ahorita, la muestra sería la misma. Doctora, yo tenía una duda en este tema sobre cuál sería mi muestra y mi muestreo. Bien, colega, acá tendríamos que delimitar específicamente lo que usted quiere hacer. Si bien la población está más o menos bien identificada, pero es toda la cuenca del río Mm, Cubamo, ¿no? Es toda la cuenca porque a partir de ella usted va a identificar áreas de priorización, pero también va a tomar puntos de muestreo, ¿verdad? Sí, pero sí, son puntos para corregir nomás. Después se va a correr en el SIC, se va a correr toda la cuenca. Ya. Si se va a corregir toda la cuenca, entonces la población estaría conformada por la cuenca del río Cubamba, no por Sí, unidades espaciales y características geográficas presentes en el río, sino más bien es toda la cuenca del río, ¿sí? ya, La muestra va a corresponder también a lo mismo, ¿no? Porque se va a correr sí, en el sí, como me dice todo, ¿no? toda la El cuenca lo voy tipo a de correr. muestreo, por ejemplo, ahí no corresponde y tiene que indicar por qué. No corresponde el muestreo porque no va a tomar alícuotas, no va a tomar partes, sino va a considerar todo para hacer un análisis de la totalidad de su población. Ya, Ujú.
Ya ahí he hecho, también estaba trabajándole ahora. Recuerdo que nos explicó ayer el tipo de investigación, el enfoque y también el nivel de investigación y diseño de investigación. ¿Qué, Hasta ahí he qué ha llegado. considerado ahí, colega? ¿Podría definir tal vez el tipo de investigación? ¿Qué ha considerado? Es de tipo aplicado, ya está bien. Sí, Luego es sí le tendrá puedes. enfoque cuantitativo. Fíjese que usted mismo ha delimitado acá un enfoque cuantitativo. ¿Cómo es que siendo cuantitativo no le correspondería hipótesis? Y eso es que estaba una duda y quería hoy día esto, sacarme la duda si ya de aquí, de esto me voy a guiar ya para hacer mi hipótesis. Claro. Ajá. Luego, está bien, es un enfoque cuantitativo de todas maneras. Vamos más abajo, por favor. Dice el nivel de investigación descriptivo, claro, de todas maneras va a describir. Y el diseño es no experimental porque no va a intervenir. Perfecto, está bien. Ya, eso era todo esto, doctora. Ahora lo que queda, colega, es ponerlo en el formato de la guía de investigación. ¿Sí? Tenga en cuenta eso, que todos escriben prosa, sin subtítulos, que esto corresponde ya a la parte de metodología y todo lo anterior es la parte de introducción. Ya, gracias, doctora. ¿Sí? Perfecto, colega. Muchas gracias. Colega Edgar, por favor, adelante. Gracias, doctora. Ya. Como usted sabe, mi trabajo es sobre el uso del Cormix y su impacto en la precisión de la zona de mezcla de los fletes pesqueros, un análisis comparativo frente al monitoreo convencional del litoral peruano. En la parte que estamos desarrollando es sobre el diseño de la metodología. He puesto en enfoque de investigación que es un enfoque cuantitativo, ya que busca medir y comparar con precisión numérica los resultados del Cormix con lo convencional, ¿no? El tipo de investigación es un tipo aplicado, porque genera un protocolo técnico orientado a resolver un problema real. El nivel de investigación es explicativo y también le he puesto comparativo, aunque en realidad en las diapositivas no me aparece como comparativo, pero de repente en este caso lo estamos realizando, pues, ¿no? Estamos comparando estos dos, los resultados que voy a obtener. Para el diseño sí es cuasi experimental, ya que comparo dos grupos de medición, el modelo convencional con la simulación Cormix, y se trabaja con datos reales de campo ya existentes. En el tema de variables de investigación tengo lo que son los independientes y dependientes. En el independiente estoy agarrando lo que es la simulación anual Cormix y como es cuantitativo, la escala de medición es por razón. La precisión de la zona de mezcla también en este caso sería por razón, pues, ¿no? Unidad de análisis, estoy colocando cada punto de monitoreo ambiental ubicado en la zona de mezcla de un emisario submarino de establecimiento industrial pesquero, con datos de monitoreo registrados. La población sería el conjunto de establecimientos pesqueros con emisarios submarinos que tengan estos tipos de características, ¿no? Que sean con emisarios pesqueros activos, que tengan IGA aprobado y que tengan datos históricas de monitoreos efluentes. Y para la muestra sería los puntos de monitoreos ambientales ubicados en la zona de mezcla, ¿no? En este caso estaba pensando en tres establecimientos, en el sur, en el centro y en el norte, ¿no? Chimbote, Callao y Pisco. Eso es eso es lo que estaba poniendo, ingeniero, a ver si le puede revisar si está bien. Sí, es correcta su identificación, colega. Es Ujú. correcta. No sé si en los criterios de inclusión y exclusión realmente sería necesario tomarlo así en un cuadro. Bastaría con Ahí. nominarlos, me parece. ¿Basaría con qué me indica? Con nominarlos, Nominarlos nomás. nominarlos nada más. No es necesario que lo ponga. Igual no le van a permitir porque toda la redacción de la parte metodológica es en prosa. Si usted se fija en Sí, sí, la guía, acá justo lo que estaba revisando es eso. Ahí lo estaba mm, colocando ya y estoy viendo que es declaratorias y tengo el índice también, ¿no? Que es lo que tengo que completar en ese lado. esta no es el formato correcto, colega. Ujú. Esto es para el trabajo de investigación completo y ustedes recién están en el proyecto de investigación. Proyecto. Ya, sí tengo también el proyecto, tengo la hoja. Ya, ingeniero, Entonces, listo. Entonces lo voy a pasar a trabájelo, ese formato. por favor. Ya. Eso bastaría porque lo demás está bien identificado y como usted ya hemos revisado las partes anteriores y coincidían Ujú. tranquilamente, así que no hay problema.
Gracias, ingeniero. Ok. Bien, colegas, ¿quién más va a presentar su trabajo? Por favor, adelante. Maestra, buenas noches, Kenneth. Buenas noches, adelante, colega. ¿Me indican si se ve, por favor? Aún no se comparte, recién se va a ver. Ahora sí se ve, adelante. Gracias. Bueno, buenas noches, maestra. Con la disculpa del caso por las limitaciones que estoy teniendo con el equipo que se me ha malogrado y estoy trabajando con una tablet en donde todavía no lo he trabajado en el formato de la universidad, pero estoy tratando de cumplir con todo lo solicitado hasta que por favor esta semana lo trate de solucionar. Con las disculpas, por favor, maestra. En el trabajo 5 sobre antecedentes de la investigación tengo los referentes internacionales en cuanto al contexto global, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que nos subraya sobre los sistemas hidráulicos de origen ancestral que constituyen mecanismos de adaptación histórica en plena vigencia para la mitigación de inundaciones y el manejo en periodo de estiaje para la conservación de la riqueza biológica. Esto como consecuencia de que el título que estoy utilizando yo en este trabajo de investigación es la integración de saberes tradicionales y tecnología para la gestión hídrica en estudiantes de producción agropecuaria. Ese es el tema, me quedaría así, 2026. Entonces, continuando, tengo en cuanto a los referentes nacionales y regionales, en el ámbito peruano, muchas instituciones como el Instituto Nacional de Innovación Agraria, junto con otras instituciones, están implementando sistemas de riego a presión, específicamente goteo y microaspersión. Esta tecnología busca maximizar el aprovechamiento hídrico en zonas andinas, garantizando la distribución homogénea del agua en plantaciones estratégicas como el maíz y el tubérculo de papa. De manera particular en la región Cajamarca, las instituciones como Proyecto Andino de Tecnología Campesina Pratec y el Centro de Ideas han registrado todas las comunidades, como las comunidades rurales, han desarrollado innovaciones agroecológicas propias. Estos avances son el resultado de procesos históricos de experimentación y selección en distintos estratos actitudinales. Actualmente la política hídrica regional prioriza la modernización de centros de análisis de calidad del agua y el despliegue de planes de gestión de cuencas enfocadas en restaurar los servicios ambientales de ecosistemas críticos, tales como los bosques de las neblinas y la zona de Jalca. En el marco teórico, maestra, tengo las definiciones fundamentales, por ejemplo, la Administración Integral de Recursos del Agua, que se define como el esquema de gobernanza que impulsa la gestión articulada con los activos hídricos, el suelo y los ecosistemas circundantes. En los conocimientos ancestrales e hídricos o tecnologías milenarias que constituyen el acervo de saberes y soluciones de ingeniería hidráulica, tales como sistemas de conducción, almacenamiento de coches y técnicas de infiltración que han sido perfeccionadas por colectivos rurales y grupos originarios a lo largo de los siglos. Eh, en la modernización técnica, el sector agropecuario se refiere a la implementación de dispositivos de vanguardia en el riego por diferentes formas de realización, que busca la optimización hídrica, logrando ahorros de hasta el 95% en infraestructuras de alta precisión. Cajamarca cuenta, maestra, con lo que es un sistema de canales de riego que van desde la parte baja de Cajamarca hasta el Cumbe Mayo, que son canales desde el tiempo de los incas que siguen funcionando hasta la actualidad, siguen llevando sin presión de agua desde la parte baja de Cajamarca, que está a 2.750 metros, a casi 4.000 metros de altura. Entonces, esta tecnología estamos tratando de rescatarla con la finalidad
de ver la complejidad ambiental que existe en nuestro medio porque tenemos muchos colchones acuíferos que se están explotando en el caso de Cajamarca por la minería y nos están obligando a recurrir a muchas técnicas para la conservación del agua. En las contribuciones de ecosistemas o servicios ambientales se refiere al conjunto de ventajas y servicios que el entorno rural provee a la colectividad humana. En los saberes tradicionales, denominados también, bueno, valga la redundancia, prácticas artesanales de conocimiento, manejo, habilidades maternas o mantenidas y desarrolladas con un fin y que son transmitidos de generación en generación dentro de un ámbito, zona o medio de desarrollo o comunidad, los cuales constituyen una identidad cultural tradicional y que interactúan con la naturaleza. Las principales características son la transmisión oral, que es la comunicación de boca a boca, la comunicación colectiva, que pertenece a toda la comunidad, la comunicación dinámica son los que se adaptan al tiempo, evolucionan, cambian, no son estáticos, y vinculados al entorno, están relacionados con la biodiversidad de la zona. La importancia de estos saberes y conocimientos tradicionales son necesarios y prioritarios para la sobrevivencia de todas las especies y la conservación cultural. Esto es lo más importante, la conservación cultural de las comunidades frente a la modernidad, el cambio de los sistemas de vida, así como también hay organizaciones que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que están trabajando para tratar de conservar esa identidad en las comunidades y no haya apropiación de terceros. El manejo del agua es la previsión, la planificación, distribución, conservación, tratamiento, transformación y uso sostenible del agua o recurso hídrico con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, que lo primero, seguido de las agrícolas, las necesidades de los animales y las industriales de repente en último caso, pero sin contaminar, sin desperdiciar el agua. Entonces, todos estos paradigmas estamos tratando de sostenerlos como recurso hídrico en la administración del agua, que trasciende de manera directa para el consumo de todos los días. ¿Y se fundamenta en qué? En la armonía de los requerimientos antropológicos con la funcionalidad ecológica de las fuentes del agua. Tenemos la conceptación holística, la aplicación de la formación agropecuaria, la optimización consciente del coeficiente de riego, la institucionalidad y gobernanza, la adaptación y resiliencia. Luego tenemos el diagnóstico crítico de la realidad hídrica de Cajamarca. Cajamarca es una zona que está ubicada en la Sierra Norte del Perú y específicamente el clima no es prácticamente de sierra porque estamos cerca de la línea ecuatorial. Es un clima donde también se siente calor, llueve bastante, pero tenemos muchísimas deficiencias de agua. Por lo que tanto la fluctuación estacional y el déficit hídrico en la región presentan una simetría temporal pronunciada. La abundancia hídrica durante el periodo pluvial que suele generar procesos erosivos o contrapone a un severo estiaje que reduce drásticamente la oferta del agua. Esta irregularidad condiciona los ciclos de siembra y promete la planificación productiva del alumnado y de los agricultores locales. Luego tenemos la vulnerabilidad de las áreas de recarga en la cabecera de cuenca. Los ecosistemas de Jalca y los bosques nublados, generalmente esenciales para la captura y regulación hídrica. Tenemos la disparidad, acá la redundancia, disparidad entre tecnología y formación profesional. Se evidencia una fractura entre la oferta tecnológica, automatización y monitoreo digital y la capacidad técnica para su aprovechamiento. Eso es lo que queremos rescatar. Tenemos la integridad físico-química y los riesgos de contaminación, que son muy elevados en Cajamarca, porque conocemos cuál es la actividad principal en este momento en Cajamarca, la minería, ya no es la ganadería. Se está tratando de recuperar la parte pecuaria, pero entendamos que con la minería y el sistema de explotación que se tiene en Cajamarca hay mucha contaminación, ya sea formal o informal. Luego tenemos las innovaciones tecnológicas en la gestión del agua, sistemas de irrigación de alta eficiencia
La trayectoria técnica del riego ha transitado desde los métodos gravitacionales o de superficie caracterizados por el elevado coeficiente de pérdida de infiltración hacia mecanismos de precisión. Tenemos diferentes formas que tenemos que recuperar generalmente de acuerdo a las comunidades, de acuerdo a sus culturas, los sistemas de manejo del agua. La instrumentación para el monitoreo edáfico, la automatización y aplicación del Internet, los paradigmas de la conservación ambiental. Acá tenemos en el marco conceptual la preservación del entorno. Se define como la articulación de políticas y acciones orientadas a la salvaguarda y administración consciente de los sistemas naturales. Eso es lo que estamos buscando. El desarrollo sostenible como eje rector, alineado con los objetivos de la Agenda al 2030. El desarrollo sostenible interpreta como un paradigma de proceso que integra una forma sinérgica a eficiencia económica, la justicia social y la integridad litosférica. La dimensión de la educación ambiental en el nivel técnico, esto es lo que estamos buscando, que esta en la enseñanza tecnológica superior, la formación ambiental evoluciona en un contenido curricular a la deontología profesional. Su propósito es consolidar una capacitación analítica en el alumnado que le permita anteponer en su desempeño laboral alternativas técnicas que minimicen la huella ecológica. Este proceso pedagógico abarca desde la gestión cíclica de residuos y el empleo de insumos orgánicos hasta el reconocimiento de los ecosistemas territoriales como los principales reguladores de los servicios hídricos. Tenemos la sinergia estratégica del estudio, tenemos la sinergia entre el conocimiento ancestral y la innovación contemporánea. ¿Cómo se está manejando en la actualidad? ¿Hay necesidad de recuperar los saberes tradicionales? Creo que sí, de repente maximizando la eficiencia de los recursos hídricos. La ventaja de la articulación hídrica, la capacidad de resiliencia adaptativa, la pertinencia y legitimidad sociocultural, la optimización de la eficiencia operativa, la instrumentación electrónica y la automatización. Tenemos luego las externalidades ambientales positivas. ¿Cuáles, por ejemplo? La rehabilitación de la dinámica hídrica, seguir conservando las áreas. La atenuación de las huellas hídricas y del carbono. Si hablamos de la atenuación de las huellas hídricas, prácticamente donde hay minería se está destruyendo todo, por más que sea formal o informal. Salvaguarda de la diversidad biológica, la recuperación de las técnicas para la gestión de bofedales y ecosistemas de Jalca. En la hipótesis de la investigación tengo, maestra, la hipótesis general, que es la integración sistémica de la sabiduría ancestral y los recursos técnicos contemporáneos dentro del plan de estudio de producción agropecuaria. Repercute de manera favorable y determinante en el fortalecimiento de la destreza de gestión hídrica y en la estructuración de tácticas para la protección del ecosistema en Cajamarca para el año 2026. En las hipótesis específicas tengo tres. La uno que se postula una vinculación estrecha entre el conocimiento de los sistemas hidráulicos históricos y el nivel de pertenencia cultural, factor que determina la disposición del estudiante hacia la implementación de esquemas de sostenibilidad ambiental. En la 2, el alumnado que logra fusionar armónicamente la experiencia empírica local con innovaciones tecnológicas vigentes, exhibe un rendimiento más alto de la eficiencia del uso del agua y el desarrollo de actividades de preservación en comparación con el desempeño obtenido mediante el uso fragmentado de dichas aproximaciones. Y en la tercera se tiene la creación y ejecución de una metodología de enseñanza de carácter transdisciplinario que enlace el bagaje cultural regional con la modernización técnica. Incrementa la conciencia social y eleva la capacidad de adaptación ante la escasez hídrica en la formación profesional del sector agropecuario. Esa es toda mi presentación, maestra. Bien, ¿Aló? colega. Sí, Sí, tengo algunas pequeñas dudas acá. Y es que dentro del marco teórico que usted ha considerado, por ejemplo, son demasiadas cosas que sí. realmente se prestan a confusión.
Entonces, no entiendo bien lo que quiere estudiar. Y más me he confundido todavía con la última hipótesis que usted ha leído, ¿no? Sí, Porque ahí habla de estructurar un plan de enseñanza. Entonces, no comprendo bien qué cosa es lo que realmente quiere hacer, colega. No sé si podría explicarme. sí, ¿Qué es maestra, lo que en en el plan de recuperación de lo que se quiere hacer acá es recuperar todos los conocimientos o saberes tradicionales o las técnicas tradicionales para difundirlos en la educación técnica agropecuaria. Esa es la finalidad. Ya. En todo caso, si esa es la finalidad, recuperar saberes previos, ¿sí? Recuperar saberes previos y fusionarlos un poquito con las técnicas existentes. Si esa es la finalidad, no sé por qué está proyectando tanto dentro del marco teórico y por Ya, qué su hipótesis está, no sé, tratando de alcanzar niveles que realmente creo que no se van a poder alcanzar en un ya. tiempo como de un semestre, ¿no? Porque si Ujú. bien ahora planteamos el proyecto, el siguiente semestre lo va usted a ejecutar, pero no va a tener el tiempo de todo el semestre para poderlo ejecutar dentro del tecnológico y poder decir, pues, si realmente ha cambiado, realmente funcionan estas técnicas. Ya, Le ya, va a maestra, faltar el tiempo. tengo que modificarlo todo, sí. En todo caso, yo le sugiero que sea más preciso en lo que quiere hacer. Así como Ya, usted me ha dicho, lo que quiero es rescatar esos saberes previos, ¿no? Quiero integrarlos con la tecnología que existe ahora y quiero saber si funciona o no, ¿no? Pero ¿cómo vamos a saber si funciona o no? Si es que tal vez les parece interesante a los estudiantes del tecnológico, ¿no? O lo pueden aplicar en algún curso en particular. A eso ya, oriéntese, maestra. pero no lo maximice mucho porque son variables que no va a poder usted medir. Ya, maestra. Algo mucho más concreto, plantéelo de esa manera, porque la idea está ahí. O sea, ya entiendo mejor la idea que usted quiere trabajar, ¿no? Quiere aplicarlo sí en los estudiantes, quiere ver si se puede reaccionar o no. Tal vez solamente se podría medir el tema de que si les interesa o no, o si se puede realmente fusionar, ¿no? La parte de saberes ancestrales con la parte de tecnología. Ya, maestra. Gracias. Oriéntelo ahí, colega, yo creo que ahí va a quedar, mm, va a quedar. Y recuerde que no estamos solamente ya en hipótesis, sí hemos avanzado algo más y ya hemos pasado a la parte de metodología. Tendría que usted avanzar también con eso. No sé si mañana le dé el tiempo de reformular todo, pero la idea está ahí, colega. Yo creo que tendría que concentrarlo un poquito más y en función de eso ya puede avanzar con lo que falta. Bien, colega, gracias. Colega Michelle, por favor, Michael. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Voy a presentar, por favor, el avance. ¿Se logra ver, doctora? Sí, ya se ve. Ya, ya habíamos presentado el tema de de las hipótesis. En esta ocasión quería presentar el avance de la metodología. Bueno, la investigación que estamos ahorita realizando más o menos está Colega, orientado por a un favor, enfoque antes de avanzar cuantitativo, con ¿no? esa parte, le sugeriría que me presente primero el título y los objetivos, de manera que podamos hacer la secuencia. Ya, ahí. El título es Valorización de biosólidos de la petar de San Jerónimo mediante su uso como abono orgánico en Cusco 2026. Los objetivos. El objetivo general de la investigación es determinar la viabilidad de la valorización de los biosólidos de la petar San Jerónimo como abono orgánico en Cusco 2026. El objetivo específico uno es determinar las características fisicoquímicas y microbiológicas de los biosólidos generados en la petar San Jerónimo
como objetivo específico 2 es evaluar el acondicionamiento básico de los biosólidos, evaluar si el acondicionamiento básico de los biosólidos permite obtener un abono orgánico apto para el uso. Y finalmente, el objetivo específico 3 es estimar el potencial es estimar el potencial de aprovechamiento de los biosólidos en función de su volumen de generación y su contenido de nutrientes para su uso como abono orgánico. Mencionado ello, doctora, la investigación estamos orientados a un enfoque cuantitativo, puesto que vamos a buscar medir y analizar numéricamente las propiedades físico-químicas y microbiológicas, ¿no? Esto en el potencial aprovechamiento de los biosólidos de la PETAR de San Jerónimo. Nuestro estudio también será de naturaleza aplicada, ya que los resultados van a ser dirigidos a entender la problemática ambiental concreta, la cual está relacionada con la gestión y la reutilización de los residuos generados en el tratamiento de aguas residuales. También el diseño será no experimental de tipo transversal debido a que no se realizará la manipulación de las variables, sino que estas van a estar observadas tal como se presentan en el modelo específico, en el momento específico. Ahora, la unidad de análisis va a estar constituida por las muestras de biosólidos, las muestras de los biosólidos obtenidas de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Jerónimo. Dichas muestras serán recolectadas directamente de las unidades operativas del sistema de tratamiento, priorizando aquellas que se presenten adecuadamente en el proceso de generación de residuo. Le había estado preguntando la anterior clase acerca de nuestra población. Entonces, nuestra muestra también va a ser esa, ¿no? La generación la presenta adecuadamente el proceso de generación del residuo. La población de estudio estará conformada por la totalidad de biosólidos generados en la PETAR de San Jerónimo durante el periodo correspondiente del año 2026. La muestra será seleccionada bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a que dependerá de la disponibilidad del material en la planta de acceso operativo al proceso de recolección. El tamaño muestral no será fijo previamente, ya que estará sujeto a la cantidad del material disponible y a la capacidad de análisis del laboratorio. Información que ya va a ser detallado en los anexos, ¿no? De acuerdo a cómo se vaya a realizar, avanzando en la investigación. En cuanto a la recolección de la información, se recurrirá principalmente a técnicas de análisis de laboratorio, mediante las cuales se van a evaluar parámetros como el pH, la humedad, contenido de materia orgánica y presencia de nutrientes esenciales. De manera complementaria, se realizarán también análisis microbiológicos con el fin de identificar la existencia de coliformes y otros indicadores sanitarios relevantes. De igual forma, vamos a aplicar el análisis documental para estimar el volumen de generación de biosólidos en la planta. En cuanto a los instrumentos a utilizar, estarán conformados por fichas de registro de laboratorio y formatos técnicos señalados específicamente para la investigación. Estos estarán sometidos a la validación, ¿no? A la validación, los cuales tendrán que estar sometidos a la validación de expertos. El tratamiento de los datos se efectuará mediante estadísticas descriptivas, lo cual permitirá organizar, resumir y representar la información obtenida en campo y laboratorio, ¿no? Los resultados serán presentados a través de tablas, gráficos y medidas estadísticas que faciliten su interpretación. Posteriormente, vamos a realizar una comparación con los estándares técnicos establecidos para el uso agrícola de los biosólidos. Esto con la finalidad de determinar su viabilidad como abono orgánico. Para el procesamiento de información se emplearán herramientas informáticas que aseguren
aseguren precisión y orden en el análisis. Finalmente, el estudio se llevará a cabo respetando los principios éticos de integridad ética, honestidad y en el manejo de datos y confiabilidad de la información institucional, garantizando la protección de los datos proporcionados de la PETAR San Jerónimo, evitando cualquier uso que no sea estrictamente académico. Asimismo, se cumplirán con lo establecido en el Código de Ética en la investigación de la universidad y la autorización correspondiente serán gestionadas previamente e incluidas en el anexo del estudio. Hasta ahí se ha podido avanzar el tema de la metodología, doctora. Bien, colega, tengo una duda, ¿sí? En uno de sus objetivos ustedes plantean el hecho de trabajar ese biosólido para convertirlo en abono, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo pretenden hacer o sea, esa conversión con un análisis documental? Eso no tiene ningún sentido. Uno, porque eso es lo que pusieron en su metodología. Luego, me parece súper extraño que ustedes coloquen que su trabajo va a ser no experimental, cuando de hecho esto es un experimento. Fíjense, primero van a determinar características físicas, químicas y microbiológicas de esos biosólidos. Van a tomar una muestra, van a llevarlo al laboratorio y van a analizarlo. Van a manipular la muestra. Segundo, De- evaluar, dice, el acondicionamiento básico de estos biosólidos. O sea, van a analizar qué pueden hacer con esos biosólidos para obtener un abono orgánico. Lo van a manipular, colega. Van a evaluar sus características, van a manipular, van a ver qué le ponen, qué le sacan. Entonces su trabajo es netamente experimental. No sé por qué le han colocado a ustedes no experimental. Me genera esa duda. Lo demás sí puede estar, lo que ustedes quieran, lo que le hayan puesto, ¿no? Está bien, pero su trabajo es experimental, así se entiende. Y eso de revisión documental, verde más bien, no creo que puedan hacerlo. Por el tema de evaluación del potencial como abono, eso va a determinarlo, pues su segundo objetivo, para que ustedes puedan decir, sí, si le reducimos tal cosa, si le aumentamos tal cosa, hay un abono orgánico, aquí está. Y esa es su presentación. O sea, su trabajo es netamente de laboratorio, colegas. No puede ser no experimental. De tipo Ya, doctora, le vamos a transporte, revisar pueden eso. que entiendan. Si hay manipulación de esas variables, definitivamente que hay. A menos que esté entendiendo al revés, colegas. Pues, ¿qué es lo que pretenden hacer? Porque la primera vez que les pregunté eso, me dijeron, sí, queremos trabajar esos lodos, acondicionarlos y darlos, pues, como un abono orgánico. Esa es su Efec- finalidad. Sí, Sí, ¿verdad? efectivamente. Sí, efectivamente, doctora. Entonces, ahí había un pequeño error, pero no es Ya, lo vamos a corregir, doctora. listo, colega. Por lo demás, creo que está bien identificado. Están trabajadas la parte anterior, ya la habíamos revisado y Sí. conozco ya bien su trabajo, así que no creo que haya inconvenientes. Doctora, la última observación acerca de revisar la bibliografía también es en esa parte también lo vamos a tomar un poquito más de observación. ¿Les puse revisar la bibliografía o incluir bibliografía? Ya, ya, doctor, está bien, gracias. A ver. Muy bien, colega. Colega Edward, adelante. Ok, doctora, voy a compartir. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Mi tema en sí, el que voy a tocar ahora es bonos del carbono bajo el mecanismo de la red y su influencia en el desarrollo de las comunidades nativas de Madre de Dios 2026. Ya. He hecho una pequeña introducción donde, bueno, obviamente los bonos de carbono bajo la deforestación, la degradación forestal, constituyen uno de los ejes prioritarios para en la agenda climática global, ¿no? En ese marco hay mecanismos red que han sido promovidos como una estrategia para que puedan articular y conservar la,
el rubro forestal, ¿no? Mitigando el cambio climático y los beneficios que es para las poblaciones locales, especialmente trabajar en los territorios indígenas y los bosques tropicales. En el Perú, la red forma parte de instrumentos de mitigación climática, impulsados por el Ministerio de Ambiente, ¿no? Un registro de mecanismos de monitoreo, salvaguardas sociales y ambientales. Sin embargo, también persiste una deforestación en la Amazonía. Esto se trata a nosotros en Madre de Dios, ¿no? De que solo la implementación de la normativa no garantiza los impactos sostenibles en el territorio, pero se esperan los proyectos, ¿no? Eso justo en el PIRAP de 2012. Madres también es un espacio estratégico. ¿Por qué? Porque tiene una alta biodiversidad. Su relevancia en la captura de carbono es muy importante, ¿no? Porque forma un papel muy importante en cuestiones de la conservación y trabajar de la mano en este caso con las comunidades nativas y no incluir, ¿no? Ya que la minería ilegal acá está por demás, ¿no? Pero en este caso nos estamos viendo con esto mediante los mecanismos. El planteamiento del problema ya justo lo estaba mencionando atrás. En mi formulación del problema general es cómo influye los bonos de carbono bajo el mecanismo RED en el desarrollo sostenible de las comunidades nativas de Madre de Dios 2026. El problema específico es cómo influyen los incentivos económicos derivados del bono de carbono en el desarrollo económico en las comunidades nativas de Madre de Dios. También cómo influye la conservación forestal promovida, ¿no? A raíz de los bonos de carbono en la dimensión ambiental en el desarrollo sostenible de las comunidades actividades madrileñas. Y como tercer punto es cómo influye la participación comunitaria en proyectos red en la dimensión social y organizacional en el desarrollo sostenible de las comunidades actividades madrileñas. La justificación teórica, bueno, sí va a ampliar netamente una comprensión académica en relación a los mecanismos, tanto en lo que es el financiamiento climático y el desarrollo sostenible en las comunidades, ¿no? Que va a tener la Amazonía, en este caso sería Madre de Dios. La justificación práctica, perdón, habla netamente sobre la identificación, las fortalezas de mejora, ¿no? Que tienen los proyectos red, que se va a hacer en Madre de Dios, y evidencia para orientar a otras instituciones públicas, tal vez, organismos ejecutores que puedan desarrollar este mismo diseño, ¿no? Para que sea más transparente, participativo y equitativo. Justificación social es porque es muy relevante, porque aborda una problemática directamente vinculada con el bienestar comunitario y también habla sobre los derechos de la conservación de bosques, la distribución de los beneficios, ¿no? En este caso ambientales, su desarrollo puede adoptar insumos para promover relaciones más justas entre las políticas climáticas y las necesidades de la población indígena. Justificación metodológica, bueno, en este caso propone medir la estructura, cómo influencia los bonos sobre el desarrollo mediante las emisiones de indicadores verificables, ¿no? Que eso facilitará nuestra provisión de instrumentos, ¿no? El objetivo en este caso es determinar la influencia de los bonos de carbono bajo el mecanismo RED, ¿no? En el desarrollo sostenible de las comunidades nativas de Madre de Dios. Objetivo específico es evaluar la influencia de los incentivos económicos de los bonos de carbono en el desarrollo económico de las comunidades nativas de Madre de Dios. También es analizar la influencia de la conservación forestal asociada a la red en la dimensión ambiental. Y como tercer objetivo específico, tenemos que examinar la influencia de la participación comunitaria de proyectos red en la dimensión social, ¿no? Y Bien, organizacional del colega. desarrollo. Antes de que se me vaya la idea, ¿sí? Sí, Por favor, ahí en los objetivos le pido ajustar los verbos con los que usted está trabajando. Perdón. sí, doctor, ahorita no le escuché bien, dígame. Sí, colega, perdón. Le decía que ajuste los verbos que está utilizando para los objetivos. Porque mire, si en los objetivos específicos pone usted evaluar, analizar, examinar, son verbos bastante grandes. Entonces, su objetivo general dice determinar.
La determinación es algo pequeño, entonces yo les sugiero cambiar los verbos. Tal vez podría ser evaluar o analizar como objetivo general y más bien determinar como objetivos específicos. La jerarquía de los verbos es muy importante porque recuerde que el objetivo general es la suma de estos específicos. Así se entienden sus objetivos. Está bien la redacción, no tengo problemas. Pero la jerarquía de los verbos sería interesante que considere, por favor. Ok, doctorita. Como hipótesis, o en este caso hablamos si los bonos del carbono bajo el mecanismo influyen, ¿no? Significativamente en el desarrollo sostenible de las comunidades nativas y como objetivos específicos, hablamos netamente sobre los incentivos económicos derivados, que bueno, que influyen significativamente en el desarrollo económico de las comunidades nativas y si la conservación forestal promovida por red influye significativamente en la dimensión ambiental del desarrollo sostenible de las comunidades nativas de Madre de Dios y también si la participación comunitaria en los proyectos red influye significativamente en las dimensiones sociales y organizacionales de desarrollo sostenible de la comunidad nativa de Madre de Dios. El día de ayer, Igualmente ahí, colega, le voy a sí, sugerir una situación. Usted pone influencia significativa. Está bien, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No sería mejor poner si influyen positivamente o negativamente en el desarrollo económico, en el desarrollo sostenible, en el desarrollo de las comunidades? No sé. O sea, no se entiende ese significativamente porque podría ser positivo o negativo, porque es obvio que influye, pero se puede cambiar esa palabra significativamente por, depende de usted, ¿no? Positivo, negativo, tendiente a lo más, tendiente a lo menos. No sé. ya. Por otro punto, ahorita ya, yo estoy sí, un poco retrasado en lo que es el proyecto. Ayer estaba escuchando lo que es la clase y hablábamos netamente sobre la metodología. Viendo mis objetivos y mis problemas, va a ser va a ser mi metodología va a ser cuantitativa, ¿no? Pero en lo que es la población, estábamos hablando justo que es una muestra. Como Madre de Dios está seccionado en este caso en tres provincias, que es Manu, Tahuamano y Tambopata, yo haría una selección de población, mm, digamos, de lo que es Tambopata, creo que era estratificado, porque era separar, ¿no? Mediante, digamos, provincias, porque más que todo para mí se hace más fácil lo que es Tambopata, porque Puerto Maldonado es Tambopata y se me hace más fácil eso, por ejemplo. Porque si hablo del Manu es pues es un poco complicado, ¿no? Pero sí tengo acceso a lo que es la FENAMA, donde puedo hablar directamente con los presidentes de cada comunidad. Pero tengo más pegada con lo que son los de las comunidades de Tampata, ¿no? Baguazunene, los Yini, los Jarambis, ¿no? Que son parte de Tambopata. Eso más que nada, eso lo voy a tratar de avanzar hoy día para mañana terminar y presentarlo todo completo. Ya ahorita. Bien, colega, no tengo problema con eso. Sin embargo, si usted va a sectorizar su estudio, sería bueno que también lo pueda cambiar en el título, ¿no? Y ya Ujú. no ponga de repente la región, sino solamente el sector con el que usted va a trabajar. Sería interesante eso, ¿no? Y en el tamaño de población, por ejemplo, pues usted decide. Tiene que decidir en función a una fórmula. Si va a trabajar solo con un sector, con una población, un distrito, provincia, región, no lo sé. Usted lo determina. Ok. Ya ahorita, listo, eso lo voy a tener en cuenta. Ya. Si bien su trabajo va a ser no experimental porque solo va a observar, esto sí es solo observación y va a recopilar información, ¿verdad? Sí, exacto, no se me va a experimentar. Cuantifique, perdón, delimite también el alcance, delimite las demás cuestiones de la metodología. Sería bueno que avance con eso. Ok. Ya ahorita, voy a tener eso presente. Eso es todo. Gracias. Perfecto, colega, muchas gracias. Colega Neider, adelante, por favor. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches.
¿Sí se visualiza, doctora? Sí se ve, colega, sí se ve. Ya. Bueno, mi título es diseño de una microcélula manual con geomembrana para residuos biocontaminados y especiales en el botadero municipal de Huacrachuco 2026. Bueno, como introducción, bueno, esta parte ya me había revisado, más sin embargo, para entender el contexto, ¿no? Esto trata más que todo de la generación de residuos, en especial los residuos de establecimientos de salud, ¿no? Como residuos especiales, residuos biocontaminados que en el transcurso de los años su gestión y disposición final adecuada ha sido de repente deficiente, sobre todo para zonas con pequeñas poblaciones, ¿no? En ese sentido, se ha desarrollado la introducción, se ha desarrollado este planteamiento de problema. Hace referencia también que en el Estado peruano, pues hay una entidad, ¿no? En este caso, el Ministerio de Salud, a través de una norma técnica que se establece como guía, ¿no? Para el manejo integrado y adecuado, de los residuos de los establecimientos de salud. Más sin embargo, esta guía de alguna manera no ayuda al 100% para zonas altoandinas alejadas que tienen problemas de disposición final, así como también en el transporte y las diferentes etapas en la gestión integral de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, básicamente, la problemática, la que se está viviendo acá en el distrito de Huacachuco, en la zona de estudio, es que tanto residuos municipales como residuos de establecimientos de salud son mezclados y botados desechados en el botadero municipal. Y en ese botadero municipal que es a cielo abierto, pues hay diferentes animales que viven o conviven con la basura y finalmente esos animales como por ejemplo que es una fauna mayor como cerros vienen al camal municipal y de alguna manera se convierten en una fuente de alimentación, ¿no? Entonces hay una preocupación por una contaminación cruzada y de repente la no adecuada disposición no final de estos residuos peligrosos que pueden estar en contacto no solo con los animales, sino con algunas personas que van a reciclar allá, ¿no? Entonces, en base a esa preocupación, se ha desarrollado este título de investigación y teniendo en cuenta, pues, los lineamientos, ¿no? Justamente de la norma técnica de salud, siendo 44 en MISA de 2018, ¿no? Eh, Doctora, mi planteamiento de problema del estudios es el siguiente. Como problema general, ¿qué características técnicas y estructurales debe tener el diseño de una microcelda manual con geomembrana para asegurar que los residuos de establecimiento de salud del distrito de Huachuco se confinen de forma segura en el botadero municipal 2016? Esto puesto que dentro del botadero, como tiene un perímetro muy amplio, más de 5.000 metros, dentro de eso se va a diseñar, ¿no? De acuerdo a los resultados de la generación. Vamos a calcular los volúmenes. Problemas específicos tenemos. El primero, ¿cuáles son las propiedades del suelo en el botadero de Huacrachuco que determinan el tipo de excavación y el espesor de la geomembrana para el diseño? ¿Qué dimensiones debe tener la microcelda en el diseño, considerando la cantidad de residuos, que es la generación per cápita, y la densidad que genera en el centro de salud de Huacrachuco? Siguiente, ¿qué elementos de cierre y protección física debe incluir el diseño para evitar que los cerros del botadero entren en contacto con los residuos biocontaminados? Ahí es mi planteamiento de problema y los problemas específicos. Esta investigación se enmarca pues en una justificación de Colega, estudio, antes ¿no? de que continúe, ¿podemos analizar sus preguntas, por favor? Sí, 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 claro, doctor, por favor. Si bien estamos hablando de características técnicas y estructurales, no estoy de acuerdo con ello. Va usted primero a priorizar de repente las propiedades del suelo, está perfecto.
Yo no me iría por la pregunta específica solo por las dimensiones, sino por lo que usted puso arriba, características técnicas, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera son las características estructurales. No solo son los elementos de cierre. Ya. Entonces Ya, acá, en el problema específico número 2, agregaría ahí la característica estructural, no, las características técnicas. características técnicas. Claro, a eso va su pregunta general, mire. Dice, ¿qué características técnicas y estructurales debería de tener esa microcelda? ¿Sí? Entonces la pregunta específica de hecho es, ¿cuáles son esas características técnicas? Claro. ¿No? Y la tercera pregunta igual, ¿cuáles son las características estructurales? Porque junto con las propiedades del suelo que usted tiene en su primera pregunta, pues van a determinar cómo va a ser ese diseño. Entonces sería ya no, no sería también de repente incluir como objetivo específico la generación per cápita y la densidad. No, para mí no tiene ningún sentido eso, colega. Ya le dije, porque no está en función a la generación, sino en función a cuánto va a confinar. O sea, usted podría generar una celda de repente de capacidad de hasta de 1 tonelada, ¿no? Y en función a cuándo se va a llenar esa tonelada, pues dependiendo de la generación que tenga el hospital, ¿no? Pero no es, para mí no es relevante, colega, no es relevante, ¿no? Menos acá Entonces, a su pregunta que dice, ¿no? ¿Qué elementos de cierre y protección física debe incluir para evitar que los cerdos del botadero, o sea, ¿qué tiene que ver los cerdos ahí, colega? O sea, no tiene nada que ver, le aseguro. Se está yendo a un tema muy, muy lejano, ¿no? ya, ya, Su ya, está bien. trabajo es el diseño de esa celda. Por lo tanto, las preguntas deben ir en función a esas características de diseño, no a Ya, las consecuencias. ya, ya, está bien, doctor, está bien. Lo voy a adecuar. Ujú. Ok, continuamos. Bueno, como justificación del estudio, pues tenemos una justificación teórica, la cual se basa en la aplicación de principios de ingeniería sanitaria para el confinamiento de residuos, justamente, ¿no? Que son provenientes del establecimiento de salud. Eh, He tomado como referencia, por ejemplo, esta tesis de Chacón, la cual hace un estudio, ¿no? El tipo de suelo y determina la permeabilidad y mediante ello determina de repente qué tipo de suelo y en base a eso determina el uso de repente geomembranas, la napa freática, etcétera, ¿no? Para disponer finalmente residuos de construcción y demolición, en el caso de ese autor, ¿no? Tenemos una justificación práctica, en la cual pues, existe una urgencia sanitaria en Huacrachuco debido a que los residuos biocontaminados y especiales están integrados al ciclo alimenticio local a través de los cerdos en el botadero. Este proyecto de investigación proporciona una solución técnica inmediata y de bajo costo para separar estos focos infecciosos de la fauna del lugar. El diseño de una microcelda manual se presenta como una alternativa técnica y económicamente viable, siguiendo los principios, ¿no? del autor de Jaramillo, quien establece pues una guía para justamente implementar, ¿no? diseñar e implementar microceldas manuales en zonas rurales altoandinas alejadas, ¿no? Bueno, como objetivos del estudio me he planteado lo siguiente. Como objetivo general, determinar las características técnicas y estructurales para el diseño de una microcelda manual con geomembrana que asegure el confinamiento de los residuos de establecimiento de salud de Huacrachuco en el botadero municipal 2026, perdón. Objetivo específico, el primer objetivo, establecer los parámetros geotécnicos de diseño mediante la sistematización de los datos de suelos preexistentes para definir la geometría de la excavación y la resistencia de la geomembrana necesaria. Objetivo número 2,
determinar las dimensiones y la capacidad de almacenamiento de la microcelda basándose en el cálculo de la generación per cápita y la densidad de los residuos bien contaminados y especiales. Objetivo número 3: diseñar los componentes de cobertura y seguridad física de la microcelda, detalle sellado y cerco perimetral, para garantizar el aislamiento hermético de los residuos biocontaminados y especiales. Igualmente ahí, colega, en sus objetivos tendría que ajustarlos a las preguntas. Como ya hemos definido cómo van a ser las preguntas, Sí, de la misma ya, manera los objetivos. de secuencial más, ¿no? Ujú. Y como antecedentes internacionales, justamente estaba indagando más y lo voy a agregar, voy a actualizar todavía esta parte. Bueno, empiezo con Jaramillo Internacional, quien elabora pues una guía, ¿no? Justamente para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales. Básicamente se enfoca el diseño para zonas de repente muy alejadas, ¿no? O de pocos recursos o distritos pequeños. Tenemos otro antecedente. Hay un antecedente más, que la cual se relaciona más con mi estudio de repente. Acá este autor, por ejemplo, quien en su investigación, celda de seguridad para residuos peligrosos de establecimientos de salud durante la pandemia SARS-CoV-2, distrito de Tacna, quien tuvo como objetivo, ¿no?, realizar un diseño de celda de seguridad para confinar los residuos biocontaminados causados por el virus, ¿no?, en ese entonces. A partir de la caracterización de residuos peligrosos de establecimientos de salud, ¿no?, teniendo un enfoque cuantitativo y descriptivo. Pues aquí, en principio, este autor determina la generación y en base a eso genera, pues, realiza los cálculos, ¿no? Para determinar las dimensiones de sus diseños y asimismo, hace estudios sobre las características, ¿no?, geotécnicas del suelo, entre otras la permeabilidad, entre otras, ¿no?, las cuales, finalmente ayudan, a confinar los residuos, ¿no? Y finalmente tenemos un antecedente local, que es el único y el más parecido de repente a mi título en cuanto acá en mi zona de estudio, ¿no? Pero este autor se enfoca básicamente en la disposición final de residuos de construcción y demolición. Sin embargo, este autor hace mediante calicatas, ¿no?, el estudio y la caracterización del tipo de suelo y algunas condiciones, ¿no?, de las cuales yo estoy tomando como base. La hipótesis de la investigación, bueno, tengo como hipótesis general el diseño de una Igual, microcelda. colega, antes de que lea usted las hipótesis, tendría que ajustarlas en función a la pregunta y en función al objetivo. Ah, ya. Ujú. Entonces, continuamos con tipo de investigación. Bueno, el tipo de investigación es no experimental transversal debido a que no existe una manipulación intencional de las variables, ¿no? Sino que se estudian las situaciones reales tal cual ocurren en el botadero municipal del distrito Huacrachuco y la generación de residuos del establecimiento de salud, ¿no? A través de la recolección de información será realizada en un momento único y será de carácter temporal, ¿no? Por eso es transversal también, ¿no? Una sola vez. El tipo de investigación, según su finalidad, es aplicada porque tiene la finalidad de resolver un determinado problema concreto y real, ¿no?, sobre la inadecuada disposición final de los residuos que provienen del establecimiento de salud. Y tiene, pues, a su vez, un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, puesto que para diseñar una microcelda manual con geomembrana se van a realizar cálculos, análisis, volúmenes, ¿no? Se van a tener en cuenta características del suelo, como la cohesión, fricción, parámetros de generación, y va a describir o caracterizar y identificar, ¿no?, la situación operativa y las condiciones técnicas en las que se encuentra, ¿no?, la zona de estudio, en este caso el tipo de suelo, etcétera, durante el diseño de la microcelda manual. Bueno, continuando, la población
muestra y muestreo. En este caso, doctora tenía acá una consulta. Bueno, no sabía si mi población iba a ser el área del botadero donde yo voy a implementar o voy a diseñar, ¿no? Mi microcelda o los residuos. En este caso, en base a lo que ya me he explicado, yo pienso que, bueno, la población en este caso sería el área del botadero. En cuanto a la muestra, pues sería el dimensionamiento, si hablamos del área del botadero, o si hablamos de residuos, pues serían los residuos caracterizados, ¿no? La cantidad. Es un muestreo no probabilístico, intencional, porque se selecciona los residuos y el área, ¿no? De la microcelda manual bajo criterios técnicos, intencionalmente. Bueno, colega, ahí en realidad hay un sesgo de información, porque fíjese que usted no tiene población, muestra ni muestreo. Usted está diseñando algo aparentemente nuevo, ¿no? Entonces, si solo va a diseñar y va a quedar en un documento, ¿verdad? No hay una población, no hay una población de estudio, no hay una muestra, tampoco hay un muestreo, porque no va a experimentar nada con ellos. Va a ser un diseño. En el caso suyo tendría que explicar por qué, ¿no? Es porque se trata de un diseño. Claro, entiendo. Ujú. Eso sería básicamente todo, la presentación que le quería hacer hoy día, doctora. Está bien, colega. Si tenemos un buen avance, le sugiero esos ajustes nada más y yo creo que podemos continuar con lo que corresponde. Está bien, doctora, gracias. Gracias a usted. ¿Algún colega más, por favor? Colega Freddy, adelante. Ya, buenas noches, doctor. Ahorita lo voy a compartir, por favor, de mi laptop. No lo tengo. Ya, Ya doctora, tengo. ¿se nota la pantalla de Ya mi se laptop? ve. Estoy compartiendo. Sí, sí se ve. Ya tengo. Ya, ya había expuesto la semana pasada, doctora, me había observado en el tema de las preguntas. Yo lo he cambiado con un tema, ¿no? ¿Cuál es la dosis óptima? ¿Cuál es el tiempo óptimo? Porque se va a determinar en lo que es No lo tengo. cantidad. Sí, no lo tengo. Igual en lo que es el objetivo también ya se ha modificado, lo que es determinar las dosis óptimas y determinar el tiempo óptimo también de contacto en la remoción del colorante negro directo 38 de fluente en tintorería textil mediante partículas magnéticas de óxido de hierro. Ya, también había lo que es la hipótesis que había expuesto ya la semana pasada. Mm, la dosis. Ujú, ahí está lo que es la hipótesis. Se plantea, ¿no?, que las partículas magnéticas de óxido de hierro remueven significativamente el colorante negro directo 38 presente en el fluente de tintorería textil Huancayo Junín, y la hipótesis de manera específica también sostiene que el efluente de tintorería textil presenta características físico-químicas asociadas a la presencia de colorantes y carga contaminante propia del proceso de teñido. Ya de ahí he avanzado lo que mencionaba las variables, sus dimensiones, las teorías, ¿no? El objetivo de estudio, en este caso son los efluentes en tintorería textil, que constituyen matrices acuosas complejas debido a la presencia de colorantes sintéticos, sales, sólidos disueltos y sólidos suspendidos también, auxiliares químicos y carga orgánica variable. En los procesos de teñido, parte del colorante no se fija completamente a la fibra y permanece en el agua residual. Esto genera coloración intensa, incremento de demanda química de oxígeno, variación de pH, conductividad y turbidez. Aquí más abajo tengo otro. Las variables independientes en tratamiento con partículas magnéticas óxido de hierro
se definen como la aplicación de un material sólido con propiedades absorbentes y respuesta magnética para remover contaminantes presentes en el lado residual. Desde la teoría de absorción, el contaminante transfiere desde la fase líquida hacia la superficie del absorbente, mientras que la propiedad magnética permite separar el material tratado mediante un campo magnético externo, ¿no? Eso está de acuerdo a la teoría que se ha conseguido. Un ratito más. Ya, en lo que es la variable dependiente, doctora, también en la remoción del colorante negro directo, se ha definido, ¿no?, como la reducción de la concentración del contaminante en el efluente después del contacto con las partículas magnéticas del óxido de hierro. En este caso se ha visto por conveniente, ¿no?, la eficiencia en remoción, calculado a partir de la concentración inicial y final del colorante mediante la relación de la fórmula, ¿no? Desde la teoría de la absorción, esta disminución se explica por la transferencia del colorante desde el agua hacia la superficie del absorbente. En lo que es la metodología que se va a aplicar en esta investigación, va a ser un tipo aplicada, debido a que va a estar orientado, ¿no?, a generar conocimiento con utilidad práctica para atender un problema ambiental específico, que es vinculado con la presencia del colorante negro directo 38 en efluentes de tintorería textil. De acuerdo a autores que se han relacionado al trabajo, Ñaupas señala, ¿no?, que la investigación aplicada a partir de la formulación de problemas hipótesis busca responder las necesidades de la sociedad, tales como problemas en la salud, contaminación ambiental u otros. En ese sentido, el presente estudio va a buscar evaluar la eficiencia de las partículas magnéticas de óxido de hierro como material de tratamiento para disminuir la concentración del colorante. Asimismo, nuestro estudio va a ser un enfoque cuantitativo, tal cual ya lo había mencionado también en lo que es las preguntas y el objetivo, que se va a basar en la medición numérica de las variables, en tratamiento estadístico de los datos y la contrastación de hipótesis, ¿no?, lo que habíamos mencionado en la hipótesis igual. Igual también el autor Hernández Sampieri y Mendoza sostiene que el enfoque cuantitativo sigue una secuencia organizada para probar supuestos, requiere recolección sistemática de datos y emplea procedimientos estadísticos para el análisis de los resultados. Esta investigación se cuantificará en la concentración inicial y final del colorante negro directo 38 mediante medición instrumental. Preferentemente se va a usar por espectrofotometría UV, BIS y curva de calibración, con la finalidad de calcular la eficiencia de remoción alcanzada en cada combinación de dosis y tiempo de contacto. El estudio va a ser de corte transversal debido a que la recolección de datos experimentales se realizará en un periodo delimitado y en una sola etapa de ejecución por cada tratamiento. Aquí tenemos el diseño factorial complejo, va a ser 3 al cuadrado, debido a que se manipularán deliberadamente dos variables independientes, ¿no?, como ya lo había mencionado también en el problema. Aquí en el cuadro tenemos el diseño factorial en la remoción del colorante negro directo 38. Se va a usar como bajo, medio y alto en 9 repeticiones. El estudio va a ser de alcance explicativo, debido a que se va a buscar analizar como la manipulación de variación de las variables independientes, la dosis de partículas magnéticas de óxido de hierro y tiempo de contacto, generando cambios en el comportamiento de la variable dependiente, representada por la remoción del colorante negro directo 38. Y tenemos lo que es la variable dependiente, de acuerdo a los autores, dependiente, es la ecuación que se va a usar. Y en este caso la población que estamos usando está constituido por el efluente generado en una tintorería textil ubicada en Huancayo. Específicamente está ubicado, ¿no?, en San Jerónimo también de Tenango de Huancayo. Pero de acuerdo al autor que menciona Hernán Sampieri, indica, ¿no?, que la población corresponde al conjunto de elementos que poseen características comunes y que participan en el fenómeno planteado en el problema de investigación, por lo que debe encontrarse claramente delimitada
En este estudio se considera como población al efluente de tintorería textil que contenga colorante negro directo 38 o coloración residual atribuible a procesos de teñido textil, susceptible de ser tratado mediante partículas magnéticas de óxido de hierro. Como criterio de inclusión, se va a considerar el efluente de tintorería textil generado en el establecimiento seleccionado durante el periodo de estudio, que presente coloración visible y que pueda ser recolectado en cantidad suficiente para la caracterización inicial y la ejecución de los tratamientos experimentales. También se incluirán las muestras que sean preservadas y transportadas adecuadamente para mantener sus características antes del análisis. Como criterio de exclusión, no se van a considerar aguas residuales de origen doméstico, aguas pluviales, agua potable, fluentes, ajenos al proceso de tintorería textil, o muestras alteradas por mezclas con otros residuos no previstos, ni aquellas recolectadas fuera del periodo establecido para la investigación. Eso es lo que he avanzado, doctora. Tengo lo que es el muestreo no probabilístico y al final también lo que la matriz operacional de variables que lo había avanzado, con las variables independientes y dependientes, las dimensiones y los indicadores, ¿no? Que estoy trabajando con la dosis y el tiempo de contacto. Eso sería, doctora, mi avance, no sé. Bien, colega. Sí, sí tiene usted un buen avance, pero le voy a sugerir una cosita, ¿no? Dentro de la metodología está poniendo usted texto teórico. Ahí refiere mucho a Hernández y Sampieri, por ejemplo. Sería bueno que lo retire, porque no conviene en la parte metodológica que usted vuelva a describir conceptos. Eso ya se hizo en la parte de introducción. Entonces, simplemente dé a conocer cuáles son sus variables y cómo se va a trabajar, pero ya no lo compare con la literatura. Si bien quiere dejar ahí las citas bibliográficas, está bien, ¿no? Pero ya no vuelvo a colocar ese texto que dice esa literatura. Sí, doctora, otra consulta más tengo, una duda. Mira, yo lo estoy subiendo, al inicio lo estaba subiendo con la. Hay uno para subir al Turnitin, obviamente sin carátula y bibliografía, ¿cierto? Y sin anexos, ¿no? En ahí lo Ajá. subo, lo hago pasar el Turnitin y es bajo. Y de ahí cuando lo vuelvo a subir ya en el trabajo general, en la parte de arriba, creo que lo están calificando lo hacen pasar creo el Turnitin en el trabajo de arriba. Y es por eso que lo estoy subiendo ya los dos sin carátula y sin bibliografía. No sé si estará bien, doctora, o voy a tener alguna No, observación. colega, no. Para el ejercicio de Turnitin, sí, lo entrega sin carátula, sin anexo, ¿no? Ahí está bien. Y ese es el porcentaje de Turnitin que se considera. Pero para la entrega del trabajo tiene que hacerlo con carátula, tiene que hacerlo con todo lo que tiene. Sí, Y pero el doctora, y el Turnitin que se refleja allí no es que suba el porcentaje. Y la entrega del trabajo vuelve a pasar por un Turnitin que es referencial, pero el que se toma en cuenta es el ejercicio que se está dejando. o sea, lo que yo lo subo y lo que yo veo, el porcentaje, eso es el válido. Claro, la parte que usted sube al ejercicio de Turnitin, ese es el válido. Ah, ya, ya, porque como salía otro Turnitin, o sea, cuando ya lo revisan, salía más elevado. Es por eso que no lo estaba subiendo con la carátula. Y No, tiene que subirlo completo, colega, para poderlo calificar. ya, esa duda tenía, pues justo le quería consultar antes de poder subirlo. Ya, doctor, muchas gracias. Voy a corregir las observaciones que tenía. Perfecto, colega, gracias. Bien, colegas, nuestro tiempo de asesoría ha concluido. Los vería el siguiente viernes con el tema de la semana número 7. Recordarles, por favor, que la semana 8 va a ser de evaluación, es como evaluación parcial, ¿verdad? Así que se va a calificar todos los ítems que ya se han trabajado hasta la semana 7. No me Sugiero conté. a los colegas que están atrasados que por favor corran un poquito Man, y alcancen a sus y tres compañeros. llevo, y tres para el alba y tres para el trabajo. ¿Está bien? Colega Kenneth, su micro, por favor. Listo, gracias. ¿No? Y en función de ello, por favor, alistarse para su evaluación de la semana 8. ¿Sí? Estaré en función a sus presentaciones y a preguntas. Así que tiene que ser algo súper concreto para que en esas 2 horas académicas que tenemos puedan presentar todos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias. Doctora, Sí, una dígame. consulta. En la página principal, ahí veo que hay dos tipos de esquemas de proyecto de investigación. Uno es
esquema de proyecto de trabajo de investigación. ¿Ese es o proyecto solamente de investigación nada más? No, el proyecto del trabajo de investigación, colega. Ya, ese es entonces. Ya listo. Aquel que no considera resultados, porque nosotros no vamos a dar resultados en este curso. Ya, ya, gracias. Ok. Bien, colegas, nos vemos el día viernes. Hasta luego.